Estoy segura de que tú también has experimentado esa incómoda situación en la que sientes que conoces un concepto, pero tu mente parece haberse quedado en blanco. Por más que lo intentas, esa palabra o idea simplemente no llega a tu mente. ¿Acaso tu mente dejó de funcionar por un momento? ¿Te está jugando una mala pasada? ¿O tal vez necesita cambiar de enfoque? En este video exploraremos por qué a veces nos quedamos con los conceptos en la punta de la lengua y qué significa realmente este fenómeno. Vayamos a este video. Lo tengo en la punta de la lengua. Expresamos en ese momento incómodo donde las palabras parecen perdidas. En videos anteriores hemos hablado sobre cómo nuestra mente no es perfecta. A menudo comete errores que dan lugar a distorsiones o sesgos cognitivos. Uno de los fenómenos de fallo más recurrentes en la vida diaria es el llamado punta de la lengua, PDL, o TOT, por sus siglas en inglés, Type of the Tongue, que es un error de la memoria, y el lenguaje, o mejor descrito como la experiencia de no poder recuperar una palabra, a pesar de ya conocerla, pero que en el momento es inaccesible a la memoria, y llegar a afirmar que casi se tiene o se tiene en la punta de la lengua. Para explicar este fenómeno, se han llegado a varias hipótesis, como lo son la hipótesis de la activación incompleta, del bloqueo y del control metacognitivo, siendo estas dos últimas un parteaguas de los sentimientos cognitivos. Para explicar mejor este término, veamos algunos ejemplos. Cuando sientes que sabes algo pero no puedes recordar el nombre de ese algo, ¿cómo te sientes? Probablemente experimentas el sentimiento de olvido. También está el sentimiento de error, que ocurre cuando, a pesar de recordar un dato, tienes la impresión de que no es correcto. Aunque estos sentimientos parecen triviales, juegan un papel crucial en la regulación cognitiva de la memoria, porque informan a la persona de que algo no está del todo bien. William James fue uno de los primeros psicólogos en documentar la presencia de sentimientos metacognitivos, destacando la experiencia de sentir una brecha entre poseer cierta información y poder recuperarla de la memoria. Y aunque en primera instancia no se hicieron experimentos de estos sentimientos, las investigaciones fueron llegando con determinación. J.T. Hart fue un psicólogo conocido por sus investigaciones en el campo de la metacognición, especialmente en relación con el sentimiento de saber, de donde hizo un experimento en el que los participantes estudiaban listas de palabras que eran poco comunes. Después, se les pedía que indicaran qué tan probable era que pudieran reconocer esas palabras que habían olvidado. Los resultados mostraron que las personas tenían más probabilidades de reconocer una palabra olvidada si previamente habían tenido un sentimiento de saber, en comparación con las palabras sobre las que no tenían ese sentimiento. Hart explicó esto, sugiriendo que tenemos un mecanismo interno que puede acceder a toda la información en nuestra memoria, incluso si no podemos recordar esa información conscientemente en ese momento. Esto significa que, aunque no podemos recuperar cierta información de inmediato, nuestra mente aún sabe que esa información está ahí. Este experimento nos da una idea del por qué, pero no fue hasta más adelante en donde se estudió abiertamente este fenómeno. El fenómeno de tener algo en la punta de la lengua fue estudiado de manera sistemática por primera vez por Roger Brown y David McNeil, psicólogos estadounidenses que contribuyeron a la psicología del lenguaje y de la cognición en los años 60. Ellos llevaron a cabo un experimento en el que se seleccionaron palabras raras y poco comunes. Luego, proporcionaron sus definiciones a los participantes para que intentaran recordar las palabras.
Si los participantes no podían recordar una palabra, pero sentían que estaba en la punta de la lengua, se registraba esa experiencia. Los participantes a menudo podían recordar partes de la palabra, como la primera letra o la cantidad de sílabas, pero no la palabra completa. También se observó que la presencia de palabras fonológicamente similares interfería con la capacidad de recordar la palabra correcta. En una fase, los participantes debían recordar la palabra a partir de la definición y en otra, reconocer la definición a partir de la palabra. Para este momento, quizás de estar diciendo, oye, pero no veo muchas diferencias entre el primer experimento y este. Y es que, claro, aunque ambos estudios fueron en los 60s, ambos experimentos tienen una diferencia. Mientras que el experimento llevado a cabo por Hart se centraba en el sentimiento de saber, no específicamente en el fenómeno Todd. El segundo, de Bernie McNeil, sí que se centró absolutamente en el Todd. Y de hecho, este segundo fue uno de los primeros estudios en investigar un fenómeno cotidiano en un entorno de laboratorio. Nuestra mente sigue un proceso mediante el cual procesa la información. La atención es fundamental para seleccionar y enfocarse en los estímulos importantes que recibimos del entorno. Primero, ayuda a filtrar y priorizar estos estímulos. Luego, durante la codificación, estos estímulos se transforman en símbolos y representaciones que se alinean con nuestras estructuras mentales, abarcando aspectos físicos, semánticos y culturales. Después, esta información codificada se organiza y almacena en la memoria. La memoria a corto plazo guarda información temporalmente, mientras que la memoria a largo plazo retiene la información de manera más permanente. Finalmente, la recuperación nos permite acceder y utilizar esta información almacenada cuando la necesitamos, lo cual es esencial en el fenómeno Todd. Sin embargo, aunque la información esté registrada en nuestra memoria a largo plazo, si no ha sido utilizada durante un largo tiempo, puede distorsionarse o interferirse con otros recuerdos, afectando nuestra capacidad para recordar algo. Además, la sobrecarga de información, que es aún más presente en la actualidad, puede dificultar el acceso a un recuerdo específico en un momento dado. A veces, solo una parte de la red neuronal asociada con un recuerdo específico se activa, lo que no es suficiente para recuperar el recuerdo completo. Esto explica por qué en un estado de Todd podemos recordar detalles parciales, como la primera letra de una palabra o su número de sílabas, pero no la palabra completa. Además, la presencia de palabras fonológicamente similares en nuestra mente puede aumentar la confusión. Por ejemplo, puedes tener en la punta de tu lengua el concepto de lago, pero tu mente puede confundirlo con vago. Finalmente, ¿sabías que el fenómeno de la punta de la lengua puede ocurrir en todas las edades, pero es más común en los adultos mayores, debido a cambios en la memoria y el procesamiento del lenguaje? Los estudios más importantes sobre cómo el envejecimiento afecta el fenómeno de PDL han sido realizados por el equipo de investigadores encabezado por Burke. En uno de estos estudios, en 1991, Burke y su equipo crearon un test en computadora con 100 definiciones de palabras poco comunes. Descubrieron que las personas mayores experimentaban más a menudo el sentimiento de tener algo en la punta de la lengua que los jóvenes. Sin embargo, no encontraron diferencias grandes entre ambos grupos. Lo que sí encontraron es que los mayores tenían más dificultades con los nombres propios de personas, mientras que los jóvenes tenían más éxito resolviendo estos casos de PDL. Burke y su equipo explicaron el fenómeno de la punta de lengua, utilizando la hipótesis del déficit de transmisión, que se basaba en la teoría de estructura en nodos.
Según esta teoría, recordar una palabra depende de 3 sistemas de nodos conectados. El sistema semántico, el más alto, que guarda significado de palabras. El sistema léxico, que almacena detalles sobre cómo se escriben y pronuncian las palabras. Si la comunicación entre estos sistemas falla, puede ser difícil recuperar la palabra, causando la punta de la lengua. Este es otro fenómeno que nos ayuda a entender cómo nuestra mente procesa la información y cómo es que los errores están presentes, incluso en lo que menos pensaríamos. Así es como distintos factores, entre los que se encuentran la metacognición, el bloqueo, los procesos mentales complejos, etc., se unen para dar una explicación mayor a nuestra comprensión de cómo funciona la mente humana. ¿Qué te ha parecido? Gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido como este. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.